Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre igualdad de género. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la discriminación por orientación sexual y para ello contamos con Ana Laura Suárez Sánchez, trabajadora social, sexóloga y activista en la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente. Cristina Medina Díaz Llanos, activista de Draga Espacio Feminista LGTBIQ, técnica educativa en el programa Por los Buenos Tratos sobre la prevención de violencia sexista en parejas jóvenes en Canarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz Benito Guerra, médica residente en medicina familiar y comunitaria y activista en la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Kai Micael, uso pronombres masculinos, estudiante de ilustración y activista transfeminista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría saber es cómo valoráis la situación de este colectivo LGTBIQ en España actualmente. Ana, ¿quiere comenzar a hablar? Vale. Pues la verdad es que plantear así como en general, en términos generales, la situación del colectivo LGTBIQ+ es un poco generalizado y poco consensuado porque hay muchas realidades dentro de ese mismo colectivo. Cada sigla tiene una realidad particular y una discriminación que sufre en particular y no se podría generalizar. Además, hablar en términos así, bueno, España es un territorio muy diverso y depende mucho si vives en un barrio, si vives en un pueblo, si vives en una ciudad más cosmopolita. Entonces, pues es complicado contestar en sí a la pregunta, pero podríamos decir que España es uno de los países donde más se recoge los derechos de las personas LGTBI y bueno, dentro de esa parte positiva, que somos uno de los países que más cumple con sus derechos, sí que hay una realidad que es que hay que tener me pelea. No te preocupes. A pesar de que se recogen muchos de los derechos y está muy visibilizado el colectivo, sí es cierto que hay que trabajar muchas cuestiones porque todavía la realidad es que se sufre discriminación, se sufre exclusión en muchos ámbitos de la sociedad, en el trabajo, en el acceso a las instituciones políticas, es decir, sanidad, derechos dentro de la sanidad, en la salud, en la salud, dentro de la salud, de la sanidad, dentro de la misma educación, no por temas de acceso, pero sí de convivencia, y bueno, etcétera, también dentro de la participación ciudadana. Entonces es un poco complicado contestarlo por eso, por la magnitud y la complejidad que tiene este asunto. Beatriz. Yo creo un poco suscribiendo lo que comenta Ana Laura, hablar de una realidad dentro de un colectivo tan amplio y tan diverso como es el colectivo LGTBIQ, pues al fin y al cabo te planteas pues la diferencia tanto a nivel, el colectivo LGTBIQ+, es un colectivo que al final se ha asociado en un compendio de siglas, pero al fin y al cabo son realidades muy complejas y muy diversas. O sea, estamos hablando de realidades en las que se habla de una orientación del deseo,
pero también una orientación dentro de la propia identidad y la propia expresión y la propia vivencia de las personas. Entonces, hablar de una manera generalizada de todo el colectivo trabaja en escala muy pequeñita todas las posibles realidades que puedan vivirse. Como comentaba Ana Laura, al fin y al cabo estamos hablando de realidades que puedan estar atravesadas dentro de todos los colectivos que atraviesan estas siglas, pero estamos hablando de un compendio del acceso a las instituciones públicas, la representatividad y la visibilización de las diferentes realidades y los diferentes colectivos, y el hablar en general de la situación en España, de un colectivo tan diverso, podría ser como el inicio de una conversación larguísima, hablando de diferentes ámbitos en los que haya que trabajar. Al fin y al cabo, lo importante es que, a pesar de que seamos un país o una región reconocida con respecto al trabajo que se ha ido haciendo a la hora de reconocer o de ir conquistando derechos, hay un camino muy largo y muy amplio que recorrer con respecto a políticas de inclusión, políticas públicas, a nivel del ámbito de educación, del ámbito de sanidad, de diferentes ámbitos que atraviesan la vida pública y la realidad de las diferentes personas. Kai, ¿quiere añadir algo? No, realmente estoy de acuerdo con mis compañeras y sí, justo que es un tema muy amplio y difícil de abarcar. Hombre, yo me refiero al final en términos de inclusión. Al final el colectivo trabaja por lo mismo, ¿no? Por tener una inclusión social, que se respeten sus derechos. Entonces, en términos evidentemente generales, que al colectivo, ya sea de una letra u otro, le puede afectar. Eso era a lo que me refería. Cristina, ¿quieres añadir? Sí, vamos, yo creo que apoyo también la intervención de las compañeras, sobre todo por esta visión, ¿no?, de complejizar las realidades y entenderlas desde todas las categorías sociales que pueden vivir desde sus experiencias. Al final vemos pues cómo ocupan un lugar en la actualidad pues desde cada ámbito social. La situación actual del colectivo LGTBI, pues estamos, por ejemplo, por un lado con la ley trans, ¿no? Estamos mirando pues nosotras, por ejemplo, desde la Asociación DRAGA, que trabajamos desde la prevención de violencia sexista, ¿no?, que estamos trabajando desde los derechos de las personas trans y LGTBI en general, ¿no? Pero vemos como ahora mismo en la actualidad lo que vemos es como una mirada que se aporta a la diversidad, que nos hace pues pensar, como decían las compañeras, el tema de trabajar desde prevención, desde una rama educativa, ¿no?, para poder construir una sociedad pues más igualitaria, más plural, ¿no?, más respetuosa, que al final albergue pues todas estas diversas formas de ser, ¿no?, y de vivirse. Bueno, uno de los ejemplos de que transmiten que hay muchas personas, grupos de personas que todavía no entienden sus diferentes realidades, es pues la falsa creencia de decir por qué se reivindican si ya tienen los mismos derechos, son iguales, para qué hacen un día del orgullo gay. Entonces mi pregunta es, ¿por qué sigue siendo necesario reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ y bueno, el día del orgullo, etcétera? Ana. Pues a ver, bueno, si quiere empezar alguna y yo voy añadiendo, para no empezar yo siempre. Vea. A ver, el hecho de replantearse el por qué un colectivo tiene que seguir reivindicando un día que hace honor y hace historia y recoge los testimonios y las vivencias de tantas personas que al fin y al cabo en todo el proceso y vivencia histórico han ido reivindicando, luchando y abogando por de manera progresiva ir ganando en derechos. El plantearse o replantearse si sigue siendo necesario celebrar y reivindicar y luchar por este tipo de dinámicas y de días que al final conmemoran hechos históricos y conmemoran la lucha de muchas personas. Al fin y al cabo, aunque pensemos que seguimos en la línea de conquistar derechos, de ir ganando en libertades, en diversidad y en reconocimiento, creo que es necesario que se siga trabajando para ir ganando y reconquistando todas estas luchas, porque al fin y al cabo vivimos en una etapa en la que parece que poco a poco vamos ganando, pero aquí donde estamos ahora, el día de mañana puede venir cualquier cambio, dinámica que
haga que volvamos a replantearnos todas estas cosas que se llevan peleando y luchando durante tantísimo tiempo. Y además el hecho de que se tenga que plantear dentro de diferentes sectores de la población si es necesario visibilizar, al fin y al cabo visibilizar es como que se tenga que visibilizar el por qué se hace un día del orgullo LGTBIQ. Creo que son diferentes sectores que no ven la importancia de llevar a cabo diferentes expresiones que dan poder. Y al final el hecho de ganar en poder, y ganar en derechos y ganar en visibilidad, el hecho de que llegue incluso a plantearse o incluso que llegue a molestar a diferentes sectores, pues creo que nos tiene que hacer pensar el hecho de por qué se tiene que acallar diferentes voces, por qué se tiene que cuestionar el seguir luchando por diversificar y ganar en derechos, sea el colectivo que sea del cuestionamiento que sea, en pos de visibilizar y reivindicarse dentro del derecho a ser y a existir. Nada, un poco añadiendo a lo que dijo Beatriz, pues es eso, los derechos que tenemos ahora mismo, la verdad es que no son algo fijo, sino es algo por lo que tenemos que seguir luchando a diario, porque hay personas que no quieren que existan esos derechos, y además hay una visión muy generalizada de esto, hay unas leyes, pero luego a nivel local puede que esas leyes siempre no se siguen, hay protocolos, por ejemplo, a nivel educativo que no se siguen, pues eso, que algo se ha puesto en el papel no significa que sea la realidad. Y pues justo, como tú dijiste, orgullo gay, pues también ese es un problema que yo veo, que el colectivo LGTBI se reduce muchas veces al hombre gay, que pues hay realidades mucho más diversas, que por ejemplo las personas trans, pues eso es justo, sigue siendo un debate enorme si son derechos o no, que deberían serlo, en mi opinión deberían serlo, no es un debate, pero sigue siendo un debate, y pues por eso nos tenemos que reivindicar para dar a ver esa realidad. Y pues además creo que es importante que, aunque estemos en España, que es un país pues que hemos hecho bastante progreso, el hecho de que en los países donde tenemos un mayor progreso se hagan estas reivindicaciones también da visibilidad en otros países donde no, y en otros sectores del mundo donde no existe esa seguridad y ese alma grupal. Ana, ahora sí. Y también, compartiendo lo que dicen mis compañeras, pues ese día al final es como la oportunidad de conmemorar toda esa lucha, como decía Bea, toda esa lucha de todas esas personas que a lo largo de todos los años pues han ido dejándose las entrañas en la calle y en el día a día. Pero al final la verdadera lucha está en la vida cotidiana, en el día a día, en ir atravesando pues la cotidianeidad, un poco sobreviviendo y superviviendo en ese día a día. Cristina. Sí, vamos, total de acuerdo con las compañeras, ¿no? Vemos que al final el Día del Orgullo al final es un acto simbólico también que recuerda memorias, ¿no? Como bien decían las compañeras. Y bueno, como subrayaba Ana Laura, la actividad está en el día a día, ¿no? Con los casos que decía Kai, el trabajo legislativo es necesario, pero vemos que al final eso es un compromiso de la sociedad como tal, ¿no? De un ideario que hay que cambiar, pero si se cuestionan los derechos de una persona, creo que hay que pararse y replantearnos hacia qué sociedad y si estamos remando todos a la par, ¿no? Y todas, todos y todas. Entonces creo que es importante seguir trabajando en materia de igualdad, en materia de diversidad, porque cuando hablamos de derechos no puede haber ningún colectivo que se quede atrás. Bueno, uno de los grandes problemas de que diferentes grupos de personas no entiendan o no respeten estas realidades, pues es todos estos casos de discriminación por orientación sexual, los delitos de odio, que en 2019 en España se registró un 8% más de casos que el año anterior, es algo que va a la alza. ¿Qué nos podrían decir sobre este dato que les comento? ¿De qué manera creen que se podría quizá superar, pues para la gente que nos pueda estar viendo, superar este tipo de situaciones que no son obviamente del agrado?
Con respecto a las diferencias estadísticas y cambios progresivos que se puedan ir dando, llama la atención lo que comentas, que haya un auge o un aumento del porcentaje de delitos de odio o diferentes temáticas que vayan en la rienda de la LGTBIQ-fobia. El por qué se puede ir dando este cambio llama la atención mucho, sobre todo por lo que veníamos también comentando un poco antes. La sociedad, a medida que va cambiando, se van dando diferentes cambios y diferentes... A nivel político todo atraviesa, ¿no? Y llama la atención que este aumento del porcentaje de violaciones de los derechos humanos, porque al fin y al cabo el derecho a la identidad, el derecho a la diversidad y todos los derechos que se recogen en la Carta de Derechos Humanos y todo lo que deberíamos ser como personas vivientes y seres que transitan, deberíamos ser garantes de todos esos derechos. El hecho de que haya un aumento de todas estas discriminaciones hace pensar que la sociedad está yendo a una... Bueno, al fin y al cabo de lo que quiero hablar es del auge de la extrema derecha o del auge de diferentes temáticas de pensamiento que hacen que la discriminación se convierta, o diferentes personas que vivan en el límite de lo que viene siendo normal o no normal, sean punto de mira y sean objetivo de diferentes discriminaciones. ¿Qué hay que hacer para ir frenando, para ir respondiendo o atajando todo este tipo de actitudes? Al final es incidir en todo lo que viene a ser el ámbito de las políticas públicas, el incidir en la educación, incidir en llegar a todas las personas y a la mayor cantidad de personas en todos los ámbitos diferentes, desde un barrio, un pueblo, una gran ciudad, todos los ámbitos, para que la educación y la diversidad y todos los planteamientos en temática de diversidad y en todo lo que sea necesario para que haya un pensamiento crítico, un pensamiento que pueda hacer responder a una persona que por incluso un sentimiento gregario o por el auge de diferentes líneas de pensamiento llega a la conclusión de decir, oye, esto no está bien, esto tenemos que ir cambiándolo de alguna manera. Entonces por ahí creo que un poco iría la línea, creo que podríamos ir comentando un montón de ámbitos en los que ir incidiendo. Ana, ¿quiere añadir? Sí, además de lo que ha dicho Bea, también insistir en la educación y en la prevención, sobre todo también y en la pedagogía de esas personas o de esos núcleos poblacionales que a lo mejor no tienen tanto contacto con distintas realidades que se salen de la norma y que a lo mejor por falta de conocimiento y por falta de conocer realmente las realidades que viven esas personas, pues aplican todo ese odio, al final no es odio en sí, sino esa falta de conciencia y de conocer la realidad de esas personas, porque seguramente a lo mejor si supiesen las realidades que están viviendo, las discriminaciones que sufren en su día a día, pues sí les cambiaría el chip. Así que incidir en eso, en la educación y en la prevención. Kai. No, yo también realmente es repetitivo, pero la educación creo que es el ámbito en el que más hay que trabajar, porque se puede trabajar de todas las edades. Y lo que yo también considero importante es la creación, que ya existe, ya se hace, pero la creación de las redes de apoyo, ver que existen para así cada uno poder apoyarse en distintas personas, pero yo considero que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que esas redes de apoyo existen y que de alguna forma también se fomentan estas redes de apoyo desde la parte social. Cristina. Creo, sigo en la misma línea de las compañeras. O sea, este crecimiento de delitos de odio y de discriminación no solo es dirigido por orientaciones, sino por identidades también. Que muchas veces el colectivo LGTBI difumina un poco la independencia pues de cada sigla y de cada vivencia y experiencia, porque que desde discursos que se pueden escuchar más de odio, con a lo mejor a nivel político, como decía Beatriz, un crecimiento de pensamientos de extrema derecha vuelvo al tema de discursos de odio, así como también esta situación de COVID que hemos vivido, de personas que cohabitan en su entorno familiar, pues en situaciones en las que no es respetado pues tanto su identidad como su orientación del deseo, Vemos como un complejo entramado social que al final
es como decían las compañeras, si no hay un compromiso por parte de la sociedad a todos los niveles, o sea, con una mirada transversal, ¿no?, que atraviese desde la sanidad a la educación, ¿no?, a políticas públicas desde instituciones y por supuesto educación, como resaltaban las compañeras, o sea, tenemos un compromiso como sociedad democrática, ¿no?, en trabajar en materia de igualdad y de diversidad. Además, debería estar presente en las aulas. Pues nosotras, por ejemplo, desde Draga muchas veces son intervenciones puntuales y que no tienen continuidad, y creo que muchas veces hay que poner recursos, ¿no?, como decía Kai, ¿no?, esto, pensar cómo podemos llegar, ¿no?, y no focalizar la mirada a la persona que es víctima, sino focalizarla a ese entorno social que influencia en el día a día, también con el silencio, porque con el silencio también podemos ser cómplices, pues, de estos delitos de odio, de discriminación y vamos, que atentan contra los derechos de cualquier persona. ¿Y de qué manera pueden superar estas personas que sufren estos delitos de odio ese episodio? ¿Pueden ir a algún sitio a pedir ayuda, que les ayuden a superar eso? Porque supongo que muchas veces eso se puede quedar, o sea, se puede estancar y necesitan ayuda, pues no sé, hablar con alguien, no sé, algún tipo de trato para ayudar a superar ese trago que supongo que es difícil. Pues sí, en el caso de Canarias, que es lo que más pues he trabajado, por ejemplo, existen numerosas asociaciones que aportan apoyo a todas las personas que en algún momento dado pues necesitan pues algún tipo de apoyo. Y por ejemplo, pues nuestra asociación Draga, Espacio Feminista y LGTBI, ofrece numerosos programas y proyectos que dan apoyo a estas personas. Por ejemplo, tenemos desde la prevención, que para nosotras es un pilar fundamental, tenemos el programa por los buenos tratos, que eso se fundamenta en la educación y en la prevención, tanto en el tema de diversidad sexual como en el tema de buenos tratos, de las relaciones amorosas, las relaciones sanas, la resolución pacífica de conflictos. Luego también, ahora que está en movimiento, estamos en pleno proyecto Taguri, que sería, pues, es un proyecto súper bonito, que precisamente Taguri en lengua masín significa voz, y ese es el objetivo, dar voz a diferentes posturas dentro del feminismo, a diferentes perfiles, porque como nosotras entendemos el feminismo, pues no es un feminismo en singular, sino los feminismos, ¿no? Y dentro de ese colectivo como feminismo, pues hay muchas realidades, muchas interseccionalidades que atraviesan a las personas, y no solo es el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser mujer y lesbiana, el hecho de ser mujer lesbiana y transexual, el hecho de ser lesbiana, mujer transexual y negra. Entonces, todas esas realidades dentro de Taguri se tienen en cuenta y se les da voz. Es un espacio para intercambiar, para debatir, para reflexionar. Luego, pues no sé si quieren también ir añadiendo para no darme yo aquí el monólogo. Bueno, creo que Ana ya ha hecho un poco la introducción de algunas de las partes que se pueden ir trabajando desde la asociación, en este caso concreto la asociación Draga. Para un poco ir metiendo desde atrás, cuando comentabas a dónde se puede recurrir o cuáles son las puertas o ventanas o recovecos a los que puede una persona ir accediendo, tocando, sobre todo es un poco el dar un espacio de seguridad a las personas que lo necesiten en determinado momento, y saber identificar en los diferentes espacios vitales, sea desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la sanidad, desde diferentes posiciones sociales, saber identificar alguna situación que pueda ser un poco, pues, que la persona de alguna manera tenga la posibilidad de hablar, de darse voz y solicitar diferentes recursos. Es absolutamente necesario que desde las diferentes instituciones haya puntos de encuentro, y que dentro de estas instituciones haya personal cualificado para saber identificar y derivar de alguna manera. Desde el ámbito educativo, pues bueno, las compañeras hacen una labor maravillosa, pero sí que es cierto que es una labor que ahora mismo no tiene continuidad. El proyecto por los buenos tratos es el buque insignia ahora mismo de la Asociación Draga Espacio Feminista, pero hay que seguir fomentando este tipo de espacios y este tipo de iniciativas dentro de todos los ámbitos públicos.
Sobre todo eso, ¿qué es lo que puede hacer una persona a la hora de acceder? Pues tener una red de contactos y una red de apoyo. También Kai lo comentaba antes, el hecho de la importancia que es sentirte entendida, apoyada, acompañada y la posibilidad de que ese proceso de acompañamiento pueda tener una continuidad. Bueno, creo que el resto de compañeras también pueden aportar muchísimo de todas las labores que se hacen desde, en este caso concreto, desde Draga Espacio, pero que son absolutamente necesarias dentro de todo este ámbito de sentirse recogida, acompañada, y que hay posibilidades de sobrellevar y superar diferentes situaciones en la vida y de crecer como persona con diferentes oportunidades y acompañamientos que se puedan ir teniendo. Kai, ¿quiere añadir algo más a lo que estamos hablando? No, realmente yo lo que también muy importante es eso, pues eso, tener una red de apoyo, porque más allá de tener una red de apoyo en la que puedas hablar sobre la problemática por la que has pasado, tener una red de apoyo en las que las personas entiendan tu vivencia implica poder hablar de cosas que el resto de la sociedad puede que no tenga normalizadas, pero forman parte de tu vivencia y tu identidad, y pues las personas de tu entorno sí no tienen normalizadas. Así que a la vez que pues puedes hablar de cualquier suceso negativo que hayas tenido, puedes pues eso, hablar con naturaleza y tranquilidad. ¿Y Cristina? Sí, vamos, siguiendo con lo de las compañeras, hay diversos recursos que nacen pues desde protocolos educativos hasta sanitarios, ¿no? Depende de la vivencia de la persona. Y vuelvo a apuntar como anteriormente, creo que es una responsabilidad colectiva y no de la persona que es víctima de estos casos, ¿no? Porque que podemos trasladar no, busca apoyo, pero las realidades son complejas. Hay veces que es difícil, que personas pueden no tener acceso a esta red de apoyo, ¿no? Entonces hago llamamiento, como decían las compañeras, a caer en el tema de, oye, vamos a crear espacios donde la persona pueda buscar, ¿no? Donde pueda buscar apoyo. Oye, en los centros educativos, las personas docentes están teniendo conversaciones con el alumnado sobre cómo se sienten, ¿no? En las familias, en el entorno más cercano. Oye, ¿cómo te ha ido hoy el día? ¿No? Como poner en valor esta esfera de cuidados, ¿no? Y cuidados sociales, es decir, ¿no? En nuestro 1,5 metros, que lo hablábamos antes, ¿no? En este espacio que nos cruzamos una persona, oye, ¿estás bien? ¿No? Como vamos a erotizar el buen trato, vamos a ponerlo en el centro, ¿no? Pues muchas veces como que focalizamos esta responsabilidad en la persona que es víctima, y creo que bueno, volviendo a lo mismo, si estamos comprometidas como sociedad, creo que es importante tender la mano y decir, oye, ¿no? Construir una sociedad que sea amigable, empática. Oye, ¿cómo estamos? ¿Necesitas algo? Los grupos de apoyo que hablábamos. Yo creo que el ejemplo, que después lo puede mencionar Kai, es el tema de la Pandi. Creo que la Pandi es, vamos, un ejemplo de apoyo, ¿no? De que nace desde el activismo y los pibes dentro, o sea, se han ido apoyando, y creo que ese es el trabajo que hay que hacer como sociedad. Bueno, ahora seguiremos hablando un poco de la asociación y los servicios que ofrece. Primero me gustaría resaltar un estudio que se realizó en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, que dice que los jóvenes, los niños pertenecientes al colectivo LGTBIQ tienen más riesgo a sufrir un suicidio, a intentar pues eso, suicidarse, siendo el 24% siendo el suicidio el 24% de las muertes de estos jóvenes que dicen pertenecer a este colectivo. ¿Qué les suscita este dato? O sea, es decir, ¿qué opinan sobre toda esta problemática? Para mí, la principal problemática de que sucedan este tipo de cosas y que se den este tipo de datos radica fundamentalmente en la falta de educación sexual, sobre todo en los colegios, en las casas y en general en la sociedad. Como decía antes, al final, si conocemos esta realidad, si la tenemos cerca y sabemos exactamente por qué situaciones pasan las personas, se podrían evitar pues todo este tipo de cosas.
el tema de que las personas se sientan acogidas en sus centros escolares, en institutos o en colegios, también la importancia de la detección precoz de, pues por ejemplo, el bullying y todas estas cosas, ¿no? Que para mí es fundamental, pues eso, la prevención y la detección precoz de estas situaciones, pero no olvidar que una persona decida tomar esa decisión por todas las presiones que sufre no es un problema individual de esa persona que no ha sabido afrontar esa situación o no ha sido lo suficientemente fuerte. No, el problema no va por ahí, el problema es algo un poco más complejo y más amplio, más general, que radica sobre todo pues eso, en cómo la sociedad está viendo y cómo está focalizando el problema en personas y no en cómo el entorno está tratando a esas personas. Bueno, tenemos que terminar ya. Para acabar les quería pedir una breve conclusión en la que, bueno, pueden resumir lo que hemos estado hablando, destacar algo que crean que es importante. Empezamos por Ana y breve, ¿vale? Vale. Pues para mí, en conclusión, es fundamental con respecto a todo el tema del colectivo LGTBIQ+, tener en cuenta, en primer lugar, tener en cuenta que el colectivo no es un ente homogéneo, sino que tiene muchísimas realidades dentro de esas siglas. Hay muchas realidades diferentes que están a su vez atravesadas por muchas interseccionalidades y sufren muchas discriminaciones y exclusiones en su día a día, y por eso ahí radica la importancia de crear, como decían las compañeras, redes de apoyo y no solo crearlas, sino darlas a conocer, visibilizarlas, para que esas personas también sepan que existen, porque muchas veces es el problema. Y en definitiva, acercar también a esas personas todos esos recursos para que puedan apoyarse y sentirse más acogidas y más unidas. Yo destacaría la necesidad de educación sexual desde la prevención, la formación a profesionales también que acompañan todos los procesos, ¿no? Como esta mirada transversal que atraviese de educación, sanidad, ¿no? Hogares, porque cuando hablamos de educación sexual hablamos de conocer mi cuerpo, ¿no? De mis emociones, de la autoestima, del autoconcepto, ¿no? Toda esta inteligencia emocional. Así que vamos, creo que si algo destaco es el compromiso de la sociedad en materia de igualdad y diversidad y de derechos. Beatriz. Suscribiendo lo que comentan las compañeras, la importancia de abogar por fomentar todas las políticas educativas y políticas de apoyo en todos los sectores que atraviesan, y al fin y al cabo abogar por el cambio ya no solo desde el nivel legislativo. Se puede seguir legislando y poner muchísima energía a nivel legislativo, pero hay que poner también muchísima energía a la hora de aplicar todas estas políticas que se están trabajando y se está trabajando desde dentro con muchísima energía, pero saber exportar todos estos cambios legislativos a la parte vivencial, a la parte social, para empezar a ver estos cambios dentro de la sociedad. También la importancia de ver todas las diversidades y lo que atraviesa al gran concepto de LGTBIQ-fobia, tanto de la parte existencial, identitaria y vivencial en general. ¿Y Kai? Nada, para mí pues me sumo a lo que han dicho las compañeras, pues, y destacaría justo la importancia de la educación en todas las edades y todos los niveles. Y también, pues eso, el fomentar de forma pública que se puedan crear y desarrollar estos grupos de apoyo que Cristina mencionó antes. Por ejemplo, yo estoy en Draga en la Pandité, que es un grupo de jóvenes trans, un grupo de apoyo que tenemos, que pues el tema es ahí que pues es un grupo donde no es que estemos hablando de nuestra identidad todo el rato, pero como nuestras identidades están normalizadas dentro de ese espacio de apoyo, podemos hablar de nuestras vivencias personales de cualquier tipo, y pues creo que crear ese tipo de espacios es súper importante. Bueno, pues ha sido un placer. Ojalá como sociedad consigamos esa inclusión total de todas las personas y que todo el mundo respete lo que cada uno quiera hacer. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.